Saludos, amigas y amigos. Aquí estamos nuevamente presentando otro curso diseñado y tutorizado por MK Electrónica e impartido y organizado desde el campus tecnológico. En esta ocasión vamos a presentar un curso dedicado a la electrónica, concretamente es un curso de electrónica básica y bueno, pues como viene siendo aquí habitual, comentaros que este tipo de cursos que se imparten en el campus son cursos tutorizados. Esto quiere decir que todos los alumnos matriculados disponen de un correo interno que les facilita el campus, de un correo interno con el tutor. Y de esta forma pueden consultar todas las dudas y problemas que le vayan surgiendo a lo largo del curso y el tutor irá contestando también a través de ese correo interno. Y de esta forma tenemos una comunicación directa entre el alumno y el tutor. Y bueno, pues en este caso, como os digo, se trata de un curso de electrónica básica y vamos a, mediante una presentación, mediante una serie de transparencias en PowerPoint, os voy a ir mostrando el contenido del curso y haciendo un resumen de cada uno de los temas que lo componen. Así que bueno, pues vamos con ello. Vamos a ver. Entre las características generales del curso, cabe citar que está compuesto de más de 600 páginas de texto de estudio, que por supuesto quedarán a vuestra disposición. Se presenta un conjunto de unas 35 prácticas con más de 100 circuitos eléctricos o electrónicos, que nos van a permitir, pues eso, explorar multitud de esquemas y analizar y estudiar, pues eso, multitud de esquemas eléctricos y electrónicos compuestos de semiconductores, de transistores, en fin, de componentes de todo tipo. A todo esto queda complementado con una serie de vídeos que en total hacen 11 horas, casi 12 horas de vídeos que explican o complementan, como os digo, los conocimientos teóricos que se explican en el texto, pero sobre todo ayudan a ver cómo se desarrollan las prácticas, cómo se realizan los montajes y ayudan a ver también los resultados que se deben de obtener en esas prácticas. Es un curso que tiene una duración de 10 semanas. Es un curso bastante laborioso. Lo que pasa es que es un curso que está ya muy rodado por parte del campus. También es uno de nuestros cursos veteranos. Y entonces tenemos la seguridad de que en 10 semanas se puede finalizar dentro del plazo sin ningún problema. Tenemos la seguridad porque ya ha habido muchas ediciones anteriores y ningún alumno ha tenido problemas de tiempo. Este curso es un curso básico, parte de cero, no se necesitan conocimientos previos a alguno. Es un curso que, bueno, pues vamos a intentar, en la medida de lo posible, vamos a intentar escapar de complejos tecnicismos, complejos cálculos o complejas fórmulas matemáticas. Vamos a tratar de simplificar, como os digo, pero sin perder el rigor. Por eso, bueno, vamos a intentar que el curso, pues eso, sea asequible, no hagan falta conocimientos previos. Y bueno, como es habitual, está dirigido, pues en primer lugar, a todo tipo de aficionados a la electrónica, a la tecnología. Y entre estos aficionados podemos encontrar profesores que necesitan actualizarse porque necesitan impartir la asignatura de tecnología o de física en sus respectivos centros, bien a estudiantes del tipo que sea, simplemente que pues entusiastas de esto de la tecnología, makers y bueno, pues a lo dicho, aficionados en general. El importe del curso es de, como veis aquí, es de 130 euros. Lo que ocurre es que este precio no se puede garantizar, porque se puede ver sometido a modificaciones. Este es el precio del curso en el día de hoy, en el día en el que estamos haciendo este vídeo. Por gracia o por desgracia, pues con el tiempo se podrá ver modificado, pero bueno, este es el importe, como os digo, hoy en día.
Bueno, pues así pues, sin más, vamos a ir desgranando el contenido de cada uno de los temas que vamos a tratar. Como no podía ser de otra manera, en el tema 1 vamos a tratar o vamos a ver lo que es la electricidad, vamos a ver nociones básicas de electricidad. No vamos aquí a convertirnos en físicos nucleares, ni mucho menos, pero sí vamos a dar unas pinceladas de cómo está constituida la materia, cómo el átomo es la partícula más pequeña en que se puede dividir la materia sin que esta materia pierda sus propiedades. Luego bien es cierto que el átomo tiene más partículas, pero bueno, a nosotros de todo ello nos va a interesar lo que es el átomo, su núcleo, con sus protones y los electrones que orbitan alrededor de ese núcleo. Que luego haya más partículas, pues bueno, en la física puede tener interés, en electrónica de momento con esto no es suficiente. También vamos a tratar lo que es la carga eléctrica y los efectos de la electricidad, aunque realmente, bueno, habría que decir que la electricidad o los efectos de la electricidad ya viene de antiguo, es decir, esto ya hace unos cuantos miles de años ya lo notaban los egipcios y, en fin, aquellas gentes que se vieron sometidos a los efectos de un rayo, de una tormenta, o, en fin, pues ya intuían que, bueno, que la electricidad, pues por lo menos da calambre. Así que esto no es algo nuevo, la electricidad se conoce desde hace bastante tiempo y lo que vamos a hacer, o lo que hacemos en la actualidad, es aprovecharnos de esa electricidad, de esas cargas eléctricas. Nos vamos a aprovechar pues para producir cosas, para hacer cosas. Nos aprovecharemos de la carga eléctrica para hacer circular corriente por un conductor, esa corriente puede generar calor, esa corriente puede generar luz, esa corriente puede ser amplificada, en fin, nosotros nos vamos a aprovechar de la carga, de la electricidad, del movimiento de los electrones en concreto, para producir electricidad. Hablaremos de lo que son generadores, de lo que son conductores y lo que son aislantes, de cómo hay cuerpos que permiten mover a los electrones con mucha facilidad. Por ejemplo, en el caso del oro. El oro es un conductor excelente, aunque muy caro, claro. Pero los electrones de los átomos de oro se mueven con mucha facilidad. De un átomo pasan a otro átomo, pero rápidamente, sin problema. Se dice que un conductor es eso, un conductor es aquel que facilita el movimiento de electrones. Por contra, pues un aislante pues es aquel que dificulta o que prohíbe o que impide el movimiento o el paso de electrones. Bueno, pues entonces en ese tema 1 pues ya vamos a ir cogiendo la idea de lo que es una carga eléctrica, de lo que es el movimiento de electrones, de lo que son generadores, dispositivos, por ejemplo pilas o baterías que generan tensión, que esa tensión o esas cargas eléctricas pueden generar corriente, que no es ni más ni menos que el flujo de electrones, que ese flujo de electrones puede ser facilitado mediante componentes que facilitan, valga la redundancia, la conducción, o no, mediante otros elementos, otros cuerpos, otros componentes que son aislantes y que dificultan ese paso, esa conducción, ese paso de electrones. Llegaremos a formar lo que es un circuito básico, como un circuito eléctrico a partir de un generador, bueno, pues puede hacer un movimiento de electrones y ese movimiento de electrones generar un trabajo, el que sea. Veremos lo que es resistencia eléctrica. Si hemos visto lo que son conductores y lo que son aislantes, bueno, pues la resistencia eléctrica va a ser un cuerpo, un material, va a ser algo, un componente, realmente. Va a ser un componente que, dependiendo de cómo está construido, va a conducir mejor o peor esos electrones, o lo que es igual, va a ser un aislante más grande o más pequeño. Aprenderemos también algunas ideas sobre magnetismo, sobre electromagnetismo, como cuando por un conductor eléctrico, por un cable, pasa una corriente eléctrica, pues a su alrededor se genera una serie de campos magnéticos que pueden tener mucho interés. Visto esto, pasaríamos al tema 2, en el cual hablaremos de los componentes eléctricos fundamentales, los más básicos. También se les suele llamar componentes pasivos. El primero de ellos y el más utilizado, o el más sencillo, es la resistencia eléctrica. Como os decía, es un componente
tiene este aspecto así de cilindro, con unas franjitas y dos patitas. Imaginaros que por un lado entra el flujo de electrones que debe de salir por el otro, pero la resistencia pues puede presentar una conducción mejor o peor, es decir, puede ser de más o menos valor, y bueno, pues si es una resistencia de muy alto valor, pues entonces dificulta mucho el paso de los electrones. Es un aislante, o tiende a ser un aislante. Si el valor de la resistencia es pequeñito, se dice que es un buen conductor, o un mal aislante, como queráis. Bueno, pues esto es lo primero que vamos a hacer, ver lo que son las resistencias y ver cómo también estas resistencias se pueden conectar entre sí. Yo puedo conectar una resistencia con otra para hacer otra equivalente. Y bueno, es lo que se llama asociación. Asociación serie, se pueden conectar en asociación paralela o incluso combinando serie y paralelo, que es lo que se llama una asociación mixta. También hablaremos de lo que son los condensadores como componente. Un condensador va a ser un componente que es capaz de almacenar, condensar energía, condensar carga eléctrica. Quizás luego esa carga que hemos almacenado, pues eso sí, almacenado, luego la podamos utilizar o la tengamos que utilizar en otros casos o para otras aplicaciones, no lo sé, pero en principio un condensador va a ser un componente que es capaz de almacenar carga eléctrica. Y por supuesto, los condensadores también se pueden asociar, se pueden conectar en serie o en paralelo o en ambos, o mixto, en ambas cosas, con objeto de formar una capacidad total equivalente a la que necesitemos. Hablaremos también, como componentes básicos que son, pues de los generadores, pilas, baterías, bobinas, también de alguna manera son capaces de almacenar energía, transformadores, que es una forma de bobina. Bueno, pues todo esto en el tema 2, pues eso, hablaremos de componentes elementales que los podemos ver en cualquier circuito electrónico. Entramos en el tema 3, que trata sobre circuitos eléctricos a los cuales se le aplica corriente continua. Y en este tema 3 vamos a ver una ley, que es la ley de Ohm, de la cual no nos vamos a despegar en todo el curso. La ley de Ohm es fundamental, es imprescindible, sin ella no podemos hacer absolutamente nada. Hay muchísimas más leyes en electricidad y en electrónica, pero esta es básica, esta es fundamental. Es una ley que relaciona la tensión con la corriente, con la intensidad y con la resistencia. Y en este caso, pues esa corriente va a ser lo que se conoce como corriente continua, que no es ni más ni menos que la corriente que facilitan, por ejemplo, las pilas, o las fuentes de alimentación, los alimentadores, o las baterías. La corriente continua tiene una gracia especial y es que es una corriente que tiene un valor, ese valor no varía, el que sea, pero no varía, es decir, si yo tengo una pila de 9 voltios, esa pila va a estar dando 9 voltios hasta que se agota, claro, pero es continua, la tensión es continua, no varía. Y además, esa pila tiene dos polos, el positivo y el negativo, y el positivo siempre es positivo, y el negativo siempre va a ser negativo, y por eso se llama continua, no varía. Bueno, pues la ley de Ohm la vamos a aplicar, en este caso, a la corriente continua. También hablaremos de potencia eléctrica, de cómo, cuando una corriente atraviesa una resistencia, se disipa calor, se disipa potencia, potencia eléctrica. Es el caso, por ejemplo, de una bombilla. Una bombilla eléctrica es un filamento. Cuando le aplicamos tensión y circula corriente a través de ese filamento, este se pone al rojo vivo y emite luz, pero también emite calor. Bueno, potencia. Hay bombillas con mucha potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que emiten mucha luz, también se calientan mucho, y hay otras con menos potencia. Hablaremos de fuentes de tensión y fuentes de corriente, como son circuitos que, bueno, o van a proporcionar una tensión fija o van a proporcionar una corriente fija. Y hablaremos, cómo no, de divisores de tensión. Los divisores de tensión son unos circuitos que se utilizan muchísimo y son bastante sencillos. Y están hechos a base de resistencias, pueden ser 2 o más resistencias. Y tienen la particularidad de que a ese divisor, a ese circuito divisor de tensión, a esas resistencias les aplicas una tensión y en extremos de una de ellas o de varias de ellas tienes otra tensión diferente, normalmente menor, claro. Y los divisores de tensión pues se utilizan para obtener tensiones que no puedes obtener de otra forma. Por ejemplo,
pilas. Si utilizamos pilas, sabemos que hay pilas de 1,5, hay pilas de 9 voltios, que hay pilas de 12 voltios o baterías. Pero a lo mejor en un momento determinado necesitamos una tensión de 0,8 voltios. ¿Tenemos una pila de 0,8 voltios? No, eso no existe. Pero sí podemos hacer un divisor de tensión para que, aplicándole una tensión superior, por ejemplo, de 1,5, el divisor de tensión lo calcularemos para que nos ofrezca estos 0,8 que necesitamos, yo que sé dónde. Normalmente los divisores de tensión sirven para obtener tensiones, la tensión que tú necesites, pero esa tensión normalmente se utiliza pues para polarizar a un transistor o se utiliza como tensión de referencia, no se utiliza para alimentar grandes cargas o grandes dispositivos, no. Pero son necesarios y yo diría que hay cantidad de circuitos eléctricos y electrónicos que emplean divisores de tensiones. Bueno, pues esto también lo vamos a tratar en el tema 3. Igual que vamos a tratar lo que son los circuitos RC y RL. ¿Esto qué es? Bueno, pues la R viene de resistencia, la C viene de condensador, la L viene de inductancia, se representa con una L. Bueno, pues vamos a ver cómo se comportan los circuitos asociados entre resistencia y condensador o resistencia y bobina cuando les aplicamos una tensión o una corriente continua. Es un tema importante el tema 3 porque muchas de las cosas que vamos a ver en sucesivos temas se basan precisamente en lo que vamos a hablar aquí, en lo que hemos hablado aquí en el tema 3. Pero si hablamos de circuitos en corriente continua, no nos queda más remedio que hablar de circuitos en corriente alterna. Y lo primero que tenemos que saber es que una corriente alterna es una corriente que va variando con el tiempo, va creciendo, luego disminuye, luego quizás crezca pero en sentido contrario, luego vuelve a decrecer, vuelve a crecer otra vez y todo esto se va repitiendo. Una corriente alterna es una corriente que va variando tanto de valor como de signo, como de polaridad. Y un ejemplo un ejemplo de corriente alterna lo tenemos todos en los enchufes de casa que nos da nuestro proveedor de electricidad, Iberdrola o quien sea. En un enchufe tenemos dos polos, dos conectores, y por ellos hay una tensión, pero es una tensión alterna. Esto quiere decir que a diferencia de una pila, en la cual un polo siempre es positivo y el otro siempre es negativo, y esto no varía, en el caso de la alterna tenemos dos polos y en una ocasión este será positivo, pero luego pasará a ser negativo. Y este viceversa, este será negativo y luego será positivo. E irán alternándose. Por eso se llama corriente alterna. Y además, la tensión no siempre es constante como antes, como en la pila. No. En una tensión alterna la tensión va, como os decía, de un mínimo crece a un máximo. De este máximo decrece al mínimo otra vez. Luego vuelve a crecer, pero en sentido contrario, cambiando la polaridad. Vuelve a crecer hasta un máximo y luego a decrecer hasta un mínimo y así sucesivamente. Bueno, la mejor forma de verlo es esta representación que tenemos aquí. De mínimo, de cero, va creciendo con un sentido hasta llegar a un máximo, luego va decreciendo y aquí cambia de polaridad. Si esto era positivo, de aquí pasa a ser negativo. Va creciendo en sentido negativo, llega al máximo y luego va decreciendo. Y todo esto se va repitiendo constantemente en el tiempo. Y entonces, al hablar de corriente alterna, pues hablaremos de cómo se genera la corriente alterna, qué características tiene. Por ejemplo, una de las características fundamentales es cada cuánto tiempo se repite un ciclo, cuántos ciclos caben en un segundo. Y hablaremos, por tanto, de frecuencia, y hablaremos de periodo. Y bueno, ¿cuál es la tensión media? O la tensión eficaz, claro, porque la tensión no siempre es igual. Aquí vale 0, aquí vale el máximo. ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuál es el término medio? Bueno, pues todo esto forma parte de las características de una corriente o de una tensión alterna. Hablaremos de cómo se transforma y cómo se distribuye. ¿Por qué en nuestra casa tenemos alterna? Pues porque en los centros de fabricación, de generación de energía eléctrica, generan tensiones alternas de muy alto valor. Pero es que la tensión alterna es la única que se puede reducir mediante transformadores. Y entonces, desde los centros de fabricación, o los centros de transformación, mejor dicho, de fabricación, nos llevan una gran tensión, y en los centros de transformación esa tensión se va rebajando y en los centros de distribución nos llega a nuestra casa en forma de, pues aquí suele ser 230 voltios o algo así.
¿eh? Esto no se puede hacer con la corriente continua. La corriente continua es muy difícil de transformarla, es muy difícil de tener una tensión elevada, pasarla a una tensión baja o viceversa, de una tensión baja a una tensión alta, porque se consumiría mucho, entraría la potencia, y se disiparía, mucha de esa tensión se disiparía en forma de calor. Con la tensión alterna también se disipa, lo que ocurre es que mandamos grandísimas cantidades con muy poca o con poca intensidad, con lo cual la potencia es menor. Ahora bien, esa gran tensión que mandamos por los cables hay que reducirla, porque si no, fijaros lo que haríamos con nuestros enchufes si tuviéramos 30.000 voltios por ahí. Y la corriente alterna pues se presta, se deja transformar. Bueno, ya hablaremos de esto, de lo que es transformación y distribución de la tensión alterna. Y al igual que antes, hablaremos también de circuitos resistivos, de circuitos capacitivos y de circuitos inductivos. Es decir, circuitos resistivos, los que están hechos a base de resistencias. Pero ¿cómo se comportan en la corriente alterna? Os adelanto, os hago un adelanto diciendo que bueno, los circuitos resistivos en la corriente alterna se comportan igual que los circuitos resistivos en la corriente continua. Aquí no hay ninguna pega, os hago un spoiler. Pero sin embargo los circuitos capacitivos, es decir, los circuitos formados por resistencias y condensadores, RC, que hablábamos aquí, o los circuitos inductivos, formados por resistencia y bobinas, circuitos RL, en corriente alterna tienen un comportamiento muy especial, que los hace un tanto especiales, y esto es lo que vamos a ver también en el tema 4. Son dos temas importantes, especialmente el 3, porque en electrónica yo diría que vamos a trabajar bastante más con corriente continua que con corriente alterna. Por eso decía que el tema 3 es muy importante, pero bueno, no hay que desdeñar, la corriente alterna ahí está y seguramente habrá ocasiones en que necesitemos usarla. Así que en el tema 4, pues bueno, no digo que no tenga importancia, que tener la tiene. Llegamos así al tema 5, en el cual vamos a hablar ya de semiconductores, vamos a hablar de los díodos. Los díodos, a los semiconductores en general, se les considera componentes activos, así como a las resistencias, condensadores y bobinas se les considera como dispositivos pasivos, pues estos ya empiezan a ser dispositivos netamente electrónicos y son dispositivos, como os digo, se les llama, se dice que son activos. Para empezar, bueno, vamos a definir qué es un semiconductor. Os podéis imaginar que, bueno, pues un semiconductor va a ser un dispositivo, como su nombre indica, pues que conduce a veces y otras veces pues no conduce. Por eso se llaman semiconductor. No es un aislante, no es un conductor. En determinadas condiciones, repito, conduce y en determinadas condiciones no conduce. Existen una serie de minerales, una serie de materiales en la naturaleza, como son el germanio y el silicio, que en principio tienen una estructura atómica muy concreta y que tienen la particularidad bueno, pues eso, de permitir que en ocasiones eso conduzcan o en ocasiones no conduzcan. Así que en principio los semiconductores van a estar hechos a base de germanio, de silicio, los semiconductores extrínsecos. Combinando germanio o silicio con algunas otras sustancias, como por ejemplo puede ser el fósforo y algún otro componente, algún otro cuerpo que haya por ahí, se llega a hacer lo que se llama el díodo semiconductor, un díodo ya útil, operativo, que tiene, bueno, quizás a veces pueda parecernos una resistencia, pero no se confunden. Se parecen en el sentido de que es una especie de cilindro, con dos patitas, y una de ellas es lo que se llama el cátodo y la otra es lo que se llama el ánodo. Y este es el símbolo de un diodo, el diodo semiconductor. Bueno, pues a lo dicho, en el tema 5 hablaremos de ellos. Y repito la idea, conducen en unas ocasiones cuando se les conecta de una determinada manera o cuando se les aplica una determinada tensión, y en otras pues no conduce, se comporta como un aislante. También hay otros dispositivos, vamos a aprovechar el tema 5 para hablar de otros semiconductores, como son por ejemplo los diodos LED. Estos sí que los habréis utilizado o los habréis visto, son dispositivos, son diodos que cuando se les polariza, cuando se les aplica una tensión adecuadamente, entonces emiten luz. Son esas bombillitas, esos pilotitos de color rojo, verde, ámbar,
blancos, azules. Hoy en día la iluminación LED está muy de moda, se está utilizando mucho, y se hacen bombillas a base de LEDs porque son más eficientes, emiten más luz, con menos calor que las bombillas tradicionales de filamentos, por ejemplo. Bueno, pues un LED es otro dispositivo semiconductor. Hay varios, el diodo normal, que también se le conoce como diodo rectificador, diodo LED, y luego a partir de ahí se realizan pues diodos varicap, tiristores, triacs, diodos túnel. Hay diferentes semiconductores con diferentes propiedades o diferentes características, y las vamos a ver al final de este tema 5. En el tema 6 vamos a entrar en los transistores. Vamos a ver lo que son los transistores. Los transistores además bipolares. Voy a hacer esta distinción porque luego vamos a hablar de otro tipo de transistores, pero en principio vamos a hablar de los bipolares, que tengo entendido, creo, que son los primeros que aparecieron en el mercado, los bipolares. Cuando hablamos de transistor no estamos hablando de la radio no, estamos hablando de un componente que puede tener estas formas. Es una pieza con una cápsula con tres patillas, y estos transistores, pues digamos que lo que hacen es regular el flujo de corriente. Un transistor podéis compararlo, si queréis, con una especie de grifo, un grifo del agua. Ya sabéis que según como deis a la llave, el grifo deja pasar más o menos caudal. Bueno, pues un transistor es algo parecido. En lugar de agua, lo que hace es dejar pasar más o menos electrones. ¿Dependiendo de qué? Pues dependiendo de cómo se polarice, dependiendo de cómo lo trabajes, cómo lo conectes. Habrá momentos en que conduzca más, otros conduzca menos, es decir, en definitiva, el transistor te permite regular el flujo de los electrones. Y al fin y al cabo, la electrónica de lo que trataba es de eso. La electrónica de lo que trata es de controlar. Nosotros sabemos que los electrones existen, sabemos que los electrones se mueven entre los átomos, y nosotros nos vamos a aprovechar de eso para controlarlos. Y el transistor es un componente que efectivamente hace eso, regular el paso de electrones, controlar. Aprenderemos lo que es la recta de carga y la ganancia, como un transistor, pues bueno, a partir de una pequeña variación en la tensión de entrada puede producir grandes variaciones en la tensión de salida, o la corriente de entrada puede producir grandes variaciones de corriente de salida, y esto se conoce como el efecto amplificador de un transistor. Y bueno, los amplificadores luego ya sabéis que se pueden emplear en muchas aplicaciones. La típica es la de música. Un buen amplificador que a partir de una señal de un débil micrófono es amplificado enormemente. Bueno, pues utiliza transistores o cosas parecidas que cogen una señal pequeñita y la amplifican, la hacen más grande. Veremos también lo que es la curva característica de un transistor. Normalmente es un dato que nos da el fabricante, y la cual nos muestra pues qué lugares puede trabajar o qué zonas prohibidas y no puede trabajar ese transistor. Veremos lo que es la máxima potencia que admite un transistor. Todo tiene un límite. Hay transistores chiquitines, como estos que tenéis aquí, pequeñitos. Luego los hay un poco más grandes, los hay metálicos, los hay así, más grandes todavía. Lógicamente, pues serán transistores que pueden trabajar con corrientes muy fuertes y pueden soportar potencias muy grandes. Y los pequeñitos, pues lo contrario. Los hay de todo tipo. Aprenderemos lo que es la polarización. Esto es fundamental. Aquí es donde intervienen bastante los divisores de tensión que os hablaba antes. Cómo polarizar un transistor, cómo aplicar una determinada tensión a su entrada para que a su salida podamos obtener el flujo de corriente que deseemos en un momento determinado. Acordaros de la analogía que os he puesto con el grifo, que podemos regular el paso del agua, pues con un transistor podemos regular el paso de electrones, pero para esto hay que polarizarlo. Y bueno, pues hablaremos de lo que es la polarización, diferentes configuraciones, cómo se puede conectar el transistor de diferentes formas, y como no, pues daremos algunas ideas de aplicaciones con transistores. Pues la clásica, el amplificador o el oscilador. Hay diferentes tipos de circuitos típicos en electrónica que se hacen con transistores. Y bueno, pues ya estamos metiéndonos ya en el turrón del curso, ya estamos hablando ya de semiconductores, de transistores, y bueno, vamos a seguir con un par de capítulos o de temas de más. Entramos en el último tema, en el tema 7,
Fijaros que antes os había dicho que el curso tiene una duración de 10 semanas, que es un curso algo laborioso, algo más laborioso que otros cursos que tenemos también en el campus. Pero bueno, fijaros, si hay 7 temas y hay 10 semanas, pues tenemos más de una semana por cada tema. Entonces, la experiencia que tenemos en ediciones anteriores nos afirma que es tiempo suficiente para hacerlo. Bueno, a lo que íbamos. El transistor, vamos, en el tema 7 vamos a hablar de los transistores de efecto de campo, transistores FET, y también haremos una pequeña introducción a lo que son los circuitos integrados. Los transistores FET se construyen de forma diferente a los transistores bipolares que hemos visto antes. También se emplean cristales N y cristales de tipo P, que ya veremos lo que es esto. Y la ventaja que tienen los transistores FET es que su consumo es mucho más reducido que en los transistores bipolares. Es decir, el transistor como tal sirve para prácticamente lo mismo, es decir, es un dispositivo que sirve para regular el flujo de electrones. Lo que pasa es que esa regulación se hace de forma diferente, se hace mediante una tensión de entrada que lo que hace es generar regiones, generar o hacer que este canal, se llama así, canal, este que tenemos aquí en este caso es azul, se estreche más o se estreche menos y facilite la conducción o la dificulte. Pero entre medio hay una capa de óxido, también se les llama transistores MOS, de forma que no hay corriente de entrada. La corriente de entrada es nula, el transistor no consume nada a su entrada, simplemente hace falta que le apliques una tensión y mediante la atracción y repulsión de electrones se consigue que este canal se anche o se estreche, y si se ancha deja pasar mucha corriente y si se estrecha deja pasar poca. Imaginaros una manguera, seguimos con el símil, con la similitud del agua. En esta ocasión la manguera la vamos a coger y la vamos a apretar. Si la apretamos y cerramos, el flujo de agua es inferior. Si la manguera la soltamos o la manguera es muy gorda, el flujo de agua es muy superior. Pues algo parecido pasa aquí, pero con electrones. Tenemos un canal, se le llama canal, en el fondo es un cristal tipo N, pero ese cristal tipo N lo podemos de alguna manera estrechar o anchar y regular el flujo de electrones que pasan a su través. Esta sería la de salida, la corriente de salida. Pero la gracia es que para esto simplemente hace falta aplicar una tensión, pero no se genera una corriente. Y al no generar corriente no hay disipación de potencia. Este transistor, los transistores FET o los transistores MOS, en este caso es un FET, tienen esa ventaja, que consumen muy poco. Y esto pues los hace óptimos para fabricar, por ejemplo, circuitos integrados. ¿Qué es un circuito integrado? Pues va a ser una plaquita de silicio o de germanio, de silicio normalmente, y en su interior han metido resistencias, condensadores, diodos, transistores. Resistencias, condensadores en cierta medida, no pueden meter todo lo que uno quisiera, pero bueno, sí, logran integrarlos, y lo que sí integran a patadas son diodos y transistores, semiconductores. Y entonces nos podemos encontrar con circuitos integrados que tienen muy poquitas cosas, muy poquitos transistores o diodos en su interior, y otros circuitos integrados pueden tener decenas de miles o millones de transistores. Es el caso de los microprocesadores y cosas de estas, que pueden tener millones de transistores integrados. Pero entonces, claro, interesa que cada uno de esos transistores consuma la mínima energía posible. Esto no se consigue con los transistores de antes, con los transistores bipolares. Por eso, en el tema 7 vamos a hablar de este tipo de transistores, vamos a hacer también alguna práctica con ellos, porque son importantes, son importantes sobre todo de cara a futuro, porque con ellos hoy en día se construye la mayor parte de circuitos integrados. Bueno, hablando de circuitos integrados, pues eso, haremos una introducción a lo que son los circuitos integrados, una ligera pincelada, y también haremos algunos cuantos ejemplos, mostraremos, sugerimos el montaje de algunos circuitos electrónicos en los cuales vamos a utilizar circuitos integrados. Y este es un poco el resumen de los 7 temas de los que consta este curso de electrónica básica. Y ahora pues vamos a hablar, como siempre, de los materiales. Y aquí la cosa se complica un poco. Se complica un poco porque la electrónica, cuando estamos empezando electrónica básica, bueno, electrónica o cualquier otra profesión, me da lo mismo que hablar de electrónica
que de mecánica o que de peluquería. Me da lo mismo en el sentido de que nos hacen falta hacer prácticas, prácticas reales. Y nos hace falta, por lo tanto, tener materiales y tener componentes. Y un mecánico necesita determinadas herramientas y un peluquero necesita otras herramientas y nosotros como electrónicos pues vamos también a necesitar herramientas. Y por supuesto tenemos que montar circuitos y con lo cual necesitaremos también componentes. Bueno, pues en MK Electrónica hemos diseñado, hemos creado un módulo que le llamamos así, módulo 1, electrónica básica. Es un kit en el cual se incluyen todos los componentes que se utilizan para hacer esos 100 y pico circuitos que vamos a proponer en este curso. Entonces, ese kit está compuesto de resistencias y condensadores, semiconductores, circuitos integrados, algún optoelectrónico como son displays, diodos LED y algunos otros componentes más y algunos otros accesorios. Todo ello, pues eso, en un kit completo, pero yo repito lo que os digo en otras ocasiones, estos componentes son de uso común, se puede comprar en cualquier tienda de electrónica, los podéis comprar. En el campus hemos dejado la lista de componentes y quien quiera que los compre por su cuenta. Bueno, pues esto por un lado, los componentes que vamos a utilizar para poder formar los circuitos. Y otro tema es el tema de dónde monto los circuitos. Claro, es que ahí está la historia. En electrónica, por un lado, van los componentes para hacer los circuitos y por otro lado tendremos que tener algún tipo de soporte, algún tipo de plataforma donde podamos utilizar o coger esos componentes y montarlos, insertarlos y conectarlos entre sí. El tema de las prácticas en electrónica son inevitables y el coste adicional que esto supone, esto es inevitable, porque los componentes del kit que os he presentado antes pues tienen un precio. Vamos a ver cómo era. Sí, bueno, actualmente está a 18,5 euros el kit completo con todas las cosas. Pero como suelo decir siempre, este precio es actual, a día de hoy. No sé cómo será en el día de mañana. Bueno, pues aparte de los componentes, a lo que iba. ¿Qué soporte utilizo yo para montar los circuitos? Pues esto es otro equipo que necesitamos, otro coste, otro gasto añadido. En electrónica, bajo mi punto de vista, bueno, en electrónica, en la tecnología en general, y yo creo que en todas las áreas, en todos los oficios, hace falta tener prácticas, hacer prácticas, manipular las cosas. En el caso de la electrónica es evidente. En el caso de la electrónica es necesario que el que está estudiando aprenda, maneje los componentes, los toque, los vea, los huela, incluso cuando se queman, pues que suele ocurrir con frecuencia, pues hombre, esto es una forma parte del aprendizaje también. No me vale a mí estos simuladores que hay hoy en día, que son aplicaciones informáticas en las cuales tú en tu ordenador dibujas un circuito, simulas que le metes una tensión, simulas un instrumento de medida que te mide, que la corriente, no sé qué, y todo simulado. Eso está muy bien, no digo que no valgan para nada, no, eso está muy bien, pero cuando ya sabes, cuando ya estás formado. Eso los ingenieros, las empresas que se dedican a desarrollo de cosas, de circuitos electrónicos, lo utilizan y con razón y con mucha frecuencia. Pero cuando uno está aprendiendo, esto no sirve, eso creo yo. Esto no sirve. Cuando uno está aprendiendo, yo necesito, si yo estoy aprendiendo, necesito saber lo que es una resistencia, necesito tenerla en mi mano y como os decía, necesito ir al comercio, a la tienda, comprarla. Y necesito manipularla, montarla, soldarla, cablearle, conectarle cosas, meterle tensión, ver cómo saca humo. Todo eso forma parte, repito, del aprendizaje. Por eso, pues bueno, este curso de electrónica básica, pues aparte de ese kit de componentes, pues necesita de algo más. ¿Dónde vamos a montar las cosas? Hay soluciones, hay varias soluciones. Por vuestra cuenta podéis comprar módulos protoboard, sobre los cuales insertáis el circuito, montáis el circuito con cables. Podéis comprar o utilizar pilas, baterías para aplicar tensión a ese circuito que estáis probando. En fin, hay soluciones. Nosotros en MK Electrónica llevamos muchos años comercializando un entrenador que le llamamos así, Universal Trainer. Tiene este aspecto.
Este es un equipo didáctico, lo emplean muchísimos aficionados y muchas escuelas de formación profesional o institutos de eso, de enseñanza secundaria y bachiller, para hacer eso, para hacer montajes. Los centros de FP es obvio, ¿no? Tienen que hacer circuitos y están estudiando electrónica y pues tendrán que montar circuitos electrónicos. En los centros de ESO y bachiller, en los institutos, pues también porque hay asignaturas de tecnología o pretecnología o de física en las cuales se les enseña a montar pues una asociación de resistencias, a controlar, encender un LED, cosas básicas, pero hay esa asignatura y hay que montar esas cosas. Y entonces esta es una muy buena plataforma, pensamos nosotros. Es buena plataforma porque primero utiliza pues una placa protoboard donde insertamos luego lo vamos a ver en directo, donde insertamos los componentes, los cables y hacemos las conexiones. Esta placa protoboard, bueno, pues tiene la ventaja de que los componentes que utilizamos aquí son reutilizables. No vamos a soldar nada y por lo tanto cuando hayamos terminado de hacer las comprobaciones y el análisis del circuito y en fin, hayamos investigado y hayamos enredado, pues entonces ya podemos sacar los componentes y usarlos para otra ocasión. El entrenador nos proporciona un sistema de alimentación bastante potente. Nos suministra diferentes tensiones, tensiones alternas, tensiones continuas de 12 voltios, de 5 voltios, tensiones simétricas positivas y negativas entre más menos 3 y más, y más menos, o sea, entre más menos 1 y más menos 17, por ahí más o menos. Entonces esto nos permite alimentar al circuito bajo prueba. Habrá veces en que utilicemos un circuito que se alimenta con 9 voltios y otras ocasiones quizás el circuito que estemos analizando se alimente con 3 o con 5 o con 7, no lo sé. Bueno, pues el tener un sistema de alimentación flexible es importante, porque si no tendríamos que andar con pilas, tendríamos que andar con baterías, quizás poniéndolas en serie, quizás poniéndolas en paralelo, no sé, para poder alimentar al circuito adecuadamente. Bueno, pues este entrenador lo facilita. El entrenador también dispone de un generador de funciones. Este sirve para generar señales alternas de diferente tipo, señales sinusoidales, señales triangulares, señales de onda cuadrada. Son señales típicas que se utilizan en electrónica para introducir, para aplicar estímulos al circuito bajo prueba, al circuito con el cual estamos experimentando. Imaginemos que estamos montando un circuito amplificador de sonido. Bueno, pues tendremos que meterle alguna señal para ver si el sonido es amplificado o no. Y además podremos meterle señales de diferentes frecuencias para ver cómo responde ese amplificador a los tonos graves, agudos, en fin. El generador este nos da frecuencias, ya os digo, de 3 tipos: sinusoidal, triangular y cuadrada, y con frecuencias comprendidas entre 1 ciclo por segundo y 100.000 ciclos por segundo. Luego es un entrenador que también sirve para circuitos digitales. También hay un curso en el campus, ya haremos en su momento el vídeo, hay un curso de electrónica digital. Y bueno, el mismo entrenador sirve también para electrónica digital y por eso le llamamos universal. Sirve tanto para electrónica básica, electrónica analógica y electrónica digital. Y ello es porque dispone de una serie de interruptores que permiten meter niveles lógicos, señales binarias, señales de unos y ceros, al circuito bajo prueba. Tenemos algún circuito digital y los circuitos digitales reaccionan a estímulos a base de señales digitales y todos los interruptores sirven para generar esas señales digitales. Y también hay un conjunto de diodos LED que sirven para visualizar los niveles lógicos de salida que da ese ese circuito digital que estamos probando. Por eso este entrenador sirve para ambas cosas, por eso le llamamos universal, porque tiene lo necesario para experimentar con circuitos electrónicos analógicos y también para experimentar con circuitos digitales. También hay un pequeño display, un altavoz, bueno, y alguna cosilla más. Ahora enseguida os lo voy a mostrar. Es deciros que el curso, pues bueno, insisto en que tiene una componente práctica importantísima. Yo no concibo un electrónico que no haya tocado en su vida un transistor. Yo no lo veo. De la misma manera que tampoco vería a un mecánico que no haya visto o no haya manejado nunca una llave inglesa. Pues igual. El equipo Universal Trainer hoy en día cuesta 150 euros. Hoy en día, como siempre, en el momento de hacer este vídeo.
Sabemos que esto es un sobrecoste y entonces, bueno, hemos hecho un pequeño descuento en la medida de nuestras posibilidades y hay una pequeña rebaja, bueno, rebaja, hay una oferta exclusiva en la cual el Universal Trainer, que cuesta 150 euros, más el módulo 1 de antes, el que costaba 18,5, bueno, pues lo vamos a dejar al precio de 154 euros a día de hoy. Es un descuento aproximado pues, de un 10 o un 12% más o menos. Entonces, la única condición es que para acceder a esta oferta exclusiva tienes que estar matriculado previamente en el campus, porque esto es una oferta exclusiva para los alumnos que están haciendo, o que van a hacer, mejor dicho, el curso de electrónica básica. Y bueno, pues esto es un poco el contenido de este curso. Yo quiero incidir en que, bueno, lamento mucho que el curso pues necesite, bueno, lamento no, es que es así, necesite este gasto adicional entre componentes y el entrenador, pero bueno, es algo que es inevitable. Ahora vamos a ver en directo un poco pues cómo es el kit, el módulo 1 que hemos preparado y cómo es este entrenador. Bueno, el módulo 1 se presenta como otros kits de otros cursos, se presenta en una cajita. En esta cajita pues está todo lo necesario para hacer ese montón de prácticas que os he comentado. Hay una bolsa con toda llenita, repleta de resistencias de diferentes valores. También tenemos condensadores, bobinas, cristales de cuarzo en esta otra bolsita. Y aquí estarían los semiconductores. Hay gran cantidad, un buen número de semiconductores, diodos, transistores, tiristores, triacs, y también vamos a trabajar con algunos circuitos integrados. En el kit también tenemos cables de conexión para hacer las conexiones, y también hay un CD-ROM en el cual, pues bueno, todas las prácticas que se proponen en el curso también las tenemos aquí repetidas, para que cada uno pueda hacerlas cuando quiera y donde quiera. Esto en cuanto a los componentes, cuyo precio ya sabéis que era de 18,5 euros a la hora de hacer el vídeo. Y en cuanto al entrenador, bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a ver si le alejamos un poquito, así. Se presenta en un maletín, como este, o parecido, que facilita su almacenamiento y su transporte. Ya sé que me pega mucho reflejo aquí la luz, pero no tengo mejor manera de mostrároslo. Y bueno, pues esta es la idea del entrenador. Esta es la placa protoboard. Es una placa de un espacio amplio, donde se puede montar circuitos eléctricos y electrónicos con cierta complejidad. Ya os he comentado que este equipo se utiliza no solo en formación profesional, sino que hay institutos que tienen que impartir la asignatura de tecnología o de física y necesitan montar circuitos sencillos, pero bueno, en esta placa protoboard cabe un poco de todo, cabe cosas simples y cosas bastante más complejas. El equipo dispone de una fuente de alimentación que se conecta con este cable a la red eléctrica, y esta fuente de alimentación suministra tensiones de diferentes valores y de diferentes tipos. Nos suministra tensiones alternas, lo cual nos permitiría experimentar con la rectificación. También tensiones continuas fijas de 12 y 5 voltios. Por ejemplo, los circuitos digitales que se estudian en el curso de electrónica digital se alimentan con 5 voltios. Y aquí tenemos una tensión directa. Y luego tenemos unas tensiones variables aquí que se ajustan con estos mandos y pueden variar entre más menos 1 voltio y más menos 15 o más menos 16, por ahí más o menos. Son tensiones simétricas que se llaman. ¿Por qué hay muchos circuitos electrónicos que necesitan trabajar con 3 voltios? En otra ocasión a lo mejor necesitan trabajar con menos 5 y en otra ocasión a lo mejor necesitan trabajar con, pues no sé, con 9. Entonces tener una tensión ajustable es muy interesante. Yo lo repito también lo que os decía antes, esto no es absolutamente imprescindible.
Vosotros podéis ir a la tienda de electrónica y comprar los módulos protoboard, se venden sueltos. Podéis compraros alimentadores, podéis compraros pilas o baterías. Lo que pasa que ya os digo, el tener aquí una alimentación flexible os permite alimentar cualquier circuito con cualquier tensión, comprendida entre esos rangos. Si lo tenéis que hacer con pilas, pues la cosa se puede complicar un poco. Luego también el entrenador lo que tiene es esta pantalla LCD, que aquí dentro lo que hay es un generador de funciones. Y en esta pantalla LCD vamos a monitorizar qué señal estamos sacando. Se saca por aquí la señal. Puede ser una señal sinusoidal, puede ser, no sé si podemos verlo aquí en funcionamiento, no tengo corriente. Puede ser una señal sinusoidal, triangular, en onda cuadrada. Y entonces aquí en la pantalla nos va a ir, vamos a ver si lo enchufo, nos va a ir indicando. No sé si no se ve muy bien por el reflejo, pero vamos a ver así. En la pantalla nos indica, pues bueno, que estamos sacando una señal digital, estamos en una banda de 60 a 70 kHz, concretamente estamos sacando una frecuencia de 61,22 kHz, por aquí. En este caso es una señal digital, pero podríamos sacar una señal sinusoidal, como es ahora, que pone aquí sinusoidal, o bien una señal triangular. Y por supuesto podemos variar la frecuencia y podemos variar, aumentar el rango o disminuirlo. Bueno, pues este es un generador, ya os digo, de funciones muy utilizado, porque en muchas ocasiones el circuito experimental, el circuito bajo prueba con el cual estáis trabajando, necesita que le estimuléis, necesita que le apliquéis pues señales de diferentes frecuencias y de diferentes tipos, porque se trata de ver o de analizar cómo responde ese circuito a esa señal que vosotros le metéis. Es un entrenador que también vale para electrónica digital. Y en electrónica digital se utilizan señales binarias. Y entonces esta colección de interruptores que tenemos aquí lo que hacen es generar señales binarias de unos y ceros que se aplicarían al circuito que tenemos aquí bajo prueba. Y las salidas de un circuito bajo prueba en digital, pues con unos simples diodos LED, unas simples bombillitas, pues que se activan o desactivan según la salida sea nivel 1 o nivel 0. Pues con esto ya también tenemos un gran recorrido hecho para el análisis, tenemos una buena herramienta para el análisis de circuitos digitales. También hay unos displays numéricos y un pequeño piezoeléctrico que emite señales sonoras. Y repito, este es el equipo Universal Trainer que nosotros sugerimos emplear para realizar el montaje de todas estas prácticas que vamos a proponer. Son muchas prácticas, bueno, prácticas son 30 y tantas, pero es que cada práctica puede tener varios circuitos. En total se analizan unos 100 y pico circuitos diferentes. Entonces este laboratorio, este entrenador, pues tiene una cierta flexibilidad para manejar, para que podáis montar esos circuitos. Como es costumbre en estas presentaciones, os voy a comentar las dos páginas web en las cuales podéis dirigiros si estáis interesados en este tipo de cursos. La primera de ellas es la del campus tecnológico, esta que tenéis aquí, el campus tecnológico. El campus es el encargado de organizar, de gestionar todo lo relacionado con las inscripciones y las matrículas. Entonces, si estáis interesados, tenéis que matricularos primero siempre en el campus, aquí, en esta página web. Si queréis más información de los cursos que se imparten, pues bueno, conoce nuestras, cursos en preparación, vistazo formativa, oferta formativa, pues aquí tenéis una descripción de todos los cursos que se van dando. Por ejemplo, este es el curso nuestro, el de electrónica básica. Y aquí tenéis una página donde entra más en detalle el contenido que os acabo de explicar, más o menos, los diferentes temas. También os explicará aquí el asunto de los componentes. Aquí tenéis la lista de componentes que os he comentado: resistencias, condensadores, semiconductores, tal. Y tenéis, bueno, pues os da ideas de instrumentos o herramientas asociados a la electrónica, y os habla también del Universal Trainer, de este entrenador que os he dicho.
si estáis matriculados, desde aquí podéis acceder directamente a la oferta que os hablaba de por 154 euros a día de hoy poder adquirir el Universal Trainer más el kit del módulo 1. Esto es lo que explica el campus de este curso y de cualquier otro. Aquí tenéis todos los cursos que hay en el campus y luego pues elegís uno en particular y os saldrá la ficha de ese curso. Y esta otra página es la de Meca Electrónica. Aquí es donde tenéis que acceder si estáis interesados en conseguir, en adquirir los materiales. Aquí es una tienda normal y corriente donde tenemos diferentes productos clasificados por categorías. Por ejemplo, también hay un buscador, podemos ver módulo 1, que es... Vamos a ver si lo busca, aquí está. Bueno, pues aquí os explica el módulo 1 en qué consiste, en fin, un poquito todo lo que os he dicho. Y pues esto, añadirlo al carrito y sin más. Luego también, si buscamos por Universal Trainer, a ver si sale, aquí, el Universal Trainer, bueno, pues su precio, sus características, hay algún vídeo también explicativo, hay algún enlace que os permite descargar el manual y bueno, pues es una tienda, como repito, daréis a añadir el carrito y demás. Si estáis matriculados en el curso, recordad que desde el campus, desde la ficha del curso, en este caso del curso de electrónica básica, podéis hacer el pedido de la oferta, pero tenéis que estar matriculados. Esta oferta no está en la tienda directamente porque es una oferta exclusiva para los alumnos del campus. Y bueno, pues no sé si hay mucho más que comentar. Repito, matrículas, inscripciones en el campus. Lo relacionado con materiales en MK Electrónica, excepto la oferta. La oferta es del campus y para el campus. Entonces desde ahí os enlazará con la tienda y podréis hacer la adquisición. Creo que no se me olvida nada más. Pues bueno, este es un poco el contenido. Como de costumbre, espero no haberos aburrido demasiado. Que sepáis que tanto en el campus tecnológico como en MK Electrónica estamos a vuestra disposición y podéis bien contactar con nosotros vía email o en el caso de MK Electrónica incluso vía telefónica. Y cualquier duda, cualquier pregunta que queráis hacer, estaremos encantados de ayudaros y de resolverla. No sé qué más hay que decir. Bueno, pues eso, agradeceros vuestra paciencia, vuestro interés. Y pues sin mucho más, hasta la vista.